Preciosos hermanos, tengan una feliz noche. Es un placer estar aquí con ustedes, ya prácticamente a puertas de año nuevo, de empezar un nuevo año, el 2021. Hoy estamos jueves 31, 7:30 de la noche, y para mí es un privilegio poder dirigirme a ustedes en los distintos lugares que se encuentran. Siempre es un placer poder conversar, de repente no directamente con ustedes face to face, como decimos, sino por las redes sociales, que han sido una bendición este año, que les hemos de repente sabido usar, o les estamos aprendiendo a usar de la manera correcta para poder hacer llegar también, o mejor dicho, para proclamar la palabra de Dios por estos medios. Y como habíamos anunciado desde la semana pasada, el día de hoy y el día de mañana, viernes, tenemos dos invitados especiales porque son amigos míos, los conozco personalmente, Dios me ha dado la oportunidad de conocerlos, pero también porque si ustedes bien saben que mejor dicho, esta semana hemos estado estudiando la lección de escuela sabática. Yo tengo mi versión aquí, que es la que se imprime en la división sudamericana, en la casa editora de Argentina. Probablemente en México y en otros lugares la tapa cambia, pero el contenido sigue siendo lo mismo. Entonces, les decía que hoy jueves y mañana viernes, 1 de enero, vamos a tener a dos invitados especiales. El primero de ellos es el pastor doctor Teófilo Correa. Algunos de ustedes se preguntarán quién es él, de dónde es, dónde trabaja, dónde se encuentra actualmente. Déjenme presentarlos muy brevemente. El doctor Teófilo Correa es pastor ordenado, ha trabajado en Perú, ha trabajado en Bolivia, ha ejercido la función de decano de la Facultad de Teología, tanto para las universidades de Perú y también de Bolivia, y actualmente se desempeña como profesor de Hebreo Bíblico y Antiguo Testamento, además de ser el director del programa doctoral en religión para el Instituto de Estudios Avanzados Adventistas en Filipinas. Además, él completó su grado de PhD en Antiguo Testamento en la Universidad Adventista del Plata. ¿Y por qué les digo que es un personaje especial? Porque curiosamente él escribió su tesis doctoral en el libro de Isaías, que fue publicado, si es que no me equivoco, hace 2 años atrás por la editorial de la Universidad Adventista de Plata, cuyo título es La gloria del Señor en el libro de Isaías. Un libro que, si tienen la oportunidad de adquirirlo, te lo recomiendo. No lo tengo acá conmigo, lamentablemente, pero vale la pena leerlo. Lo tengo yo en otro lugar donde yo estoy ahorita, no pude traerlo, pero se los recomiendo que puedan adquirirlo y puedan leer este libro, que es bastante fascinante y tiene una propuesta en cuanto a la intersexualidad muy, muy interesante. Entonces, antes de poder darle el tiempo al pastor, quiero hacer una oración. Ahí donde estén, acompáñenme para poder ya darle el tiempo para su disertación. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, te agradecemos una vez más porque tú permites que por esos medios podamos reunirnos a estudiar tu palabra. Estamos estudiando el libro de Isaías y tenemos el privilegio de que esté el doctor Teófilo Correa con nosotros aquí, quien es el autor del material auxiliar para maestros de la escuela sabática. Te pido que unjas sus labios, que lo bendigas, le des salud para que pueda seguir cumpliendo su propósito en esta tierra, que por sobre todo es compartir y proclamar tu palabra. Dirígelo, Señor, y también a nosotros, acompáñenos esta noche y prepara nuestros corazones para poder recibir el mensaje que tienes por medio de tu Hijo, el doctor Teófilo Correa. Quédate con nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. El tiempo es suyo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y un gustísimo verte, apreciado Joel, y por intermedio de tus medios, redes, pues llegar a la audiencia en el amado Perú. Pues gracias a Dios estamos llegando al fin de año y vivos, ¿no? De tal modo que ese es un motivo grande de sentir mucho gozo, mucha alegría, y más aún poder saludar a la audiencia, a la grande audiencia que os sigue, pendiente de las contribuciones que, de paso, mis felicitaciones ustedes están haciendo para la iglesia. No solamente pienso para el Perú, sino para el mundo en general. Bueno, sí, el Señor nos ha dado algunos privilegios, algunas oportunidades, y bueno, hemos escrito un poquito acerca de este fascinante libro, del libro de Isaías, como se mencionó, pero en esta hora me gustaría
tomar básicamente la Biblia y a partir del texto que nosotros tenemos, poder hacer una breve explicación de lo que el libro de Isaías encierra y cómo este libro es una fuente de esperanza, es una fuente del evangelio en sí. Muchos eruditos en la época medieval llamaban al libro de Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos los Evangelios en el Nuevo, pero se dice que Isaías es como el Evangelio del Nuevo Testamento, que trae la buena noticia, la buena nueva para el pueblo en ese momento, en esa circunstancia. Y obviamente, como la palabra de Dios es siempre viva y eficaz, es siempre actual y trae esperanza para nosotros en este tiempo también. Bueno, si ustedes tienen sus Biblias, amables audiencia, pueden abrir su Biblia en el libro de Isaías, el capítulo 1. Yo estoy usando la Biblia de las Américas. Quizás usted está con la Reina Valera, alguna otra versión, pero en general las traducciones siguen el texto en la lengua hebrea. Y entonces el texto empieza en realidad, quizás es importante que nosotros tengamos en cuenta esto como punto de partida. Dice el versículo 2, oíd cielos y escucha tierra, porque el Señor habla. Yo creo que ese es el punto de partida cuando nosotros estudiamos la Biblia y cuando nosotros estudiamos particularmente lo que nosotros llamamos los libros proféticos, ¿no? Donde hay una referencia continua a lo que viene, a lo porvenir, a lo que los teólogos llaman el escatón, el gran día, ¿no es cierto? El día final, algunos otros llaman el día del juicio, en fin. Y digo que es importante porque este no es el mensaje de Isaías. Este es el mensaje que viene a través de Isaías, pero que alguien lo revela, que alguien lo propaga, que alguien lo quiere compartir. Y ese alguien es el Señor. Entonces, cuando tú abres la Biblia, particularmente ahora que vamos a estudiar el libro de Isaías, tú abres la palabra de Dios, lo que Dios habló, no lo que un personaje histórico del siglo, de los años 740, 50, cronología antigua es medio compleja, antes de Cristo, sino, y no es la elaboración moderna de un gran estudioso de la Biblia, no. Tú tienes en tus manos, cuando abres el libro de Isaías y las otras porciones de la Biblia, lo que Dios ha hablado. Y ese es el punto básico para que nosotros podamos movernos con seguridad. No estamos aquí, recalco, ante la elaboración de un pensamiento, de una filosofía, de una tendencia humanista, sino estamos ante la palabra de Dios, ante lo que el Señor ha hablado, lo que el Señor ha dicho, y en base a eso, en realidad nos vamos a mover. Y entonces el texto dice, hijos crié y los hice crecer. Y aquí nos tenemos que ir un poquito, muy brevemente, a lo que es el contexto de este tiempo. Como habíamos dicho, Isaías más o menos se escribe por el año 740, la centralidad de su ministerio más o menos lo ubican por el año 725 antes de Cristo, y ese periodo de los reinados de Usías, de Jotán, Acaz, Ezequías, que en realidad algunos de ellos, al menos Ezequías, trata de hacer la voluntad de Dios, pero hay algunos que lamentablemente comenzaron bien o terminaron mal, o comenzaron mal y terminaron mal, ¿no? Y entonces, ¿qué era la constante del pueblo de Israel? Era premiante, porque ese no fue el plan de Dios. Al establecer la nación israelí en Canaán, Dios tenía un propósito fabuloso. Tenemos que leer todo lo que es el Pentateuco, Deuteronomio en particular, el libro de Deuteronomio, para mirar el maravilloso plan de Dios en el contexto del pacto, en el contexto de la relación de Dios con su pueblo. Y es por eso que dice,
crié hijos, yo generé este pueblo, yo en realidad los hice crecer, dice la segunda parte del texto ahí. O sea, esa es la experiencia, ese es el Dios que nosotros tenemos. Mira cómo se presenta. Uno, en primer lugar, él es el que habla esta profecía, y en segundo lugar se presenta, nos llama a nosotros, al pueblo de Israel, y por ende a nosotros, hijos. ¿Y por qué digo, por qué a nosotros? Porque el texto comienza, el versículo 2 comienza invocando una referencia que es muy común en la Biblia. Escucha, oíd cielos y escucha tierra. Cuando nosotros encontramos esta referencia en la Biblia, Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra, es una referencia que engloba no solamente a Israel. La profecía obviamente se está refiriendo, las palabras primeras tienen que ser estudiadas en ese contexto, en el contexto, en la situación de Israel, pero obviamente desde el principio el profeta por revelación divina tiene claro que eso se expande, en realidad que llega más allá de las fronteras de un país del Medio Oriente, de Israel o de Judá en particular, ¿no? Entonces, él se presenta como padre porque nos llama a nosotros hijos y dice, yo crié hijos y en realidad, bueno, caramba, y los hice crecer, ¿no? Los estableció allí y nosotros miramos la historia a partir de Saúl, a partir de David, a partir de Salomón, como las cosas iban bien, pero ya comenzando la monarquía dividida, en realidad las cosas empezaron a ir de mal en peor. Y lo que Dios había dicho, miren, tengan cuidado con las costumbres de alrededor, tengan cuidado con una adoración vacía, tengan cuidado con mantenerse siempre ligados a la palabra de Dios. Pero hay experiencias en la historia israelí que nosotros miramos que por mucho tiempo, por ejemplo, ellos se olvidaron de la palabra de Dios, cosa que cuando encontraron los rollos o ciertos manuscritos se alegraron y dijeron, oh, qué bueno, esto es lo que dice el Señor, vamos a hacer otra vez lo que el Señor dice. Y eso no es todo, sino que implementaron costumbres paganas. Por ahí veían que un dios de una nación X derrotaba a otra nación. Decía, su Dios seguramente es poderoso. Vamos y establezcámoslo y pongámoslo en la casa del Señor. Y otras cosas que obviamente nosotros conocemos bien. Entonces, esos son los hijos, esos fueron los hijos. Esos somos, y podríamos decir, esos somos nosotros, de algún modo, porque lo que nosotros tenemos en la Biblia es a veces un retrato, un calco de lo que es a veces nuestra experiencia como seres humanos al transitar en esta vida. Y entonces dice, estos hijos, ¿qué ha pasado con estos hijos? Yo crié los hijos, yo los hice crecer, pero ellos se han rebelado. Y ese es el grande problema, y ese es el gran dilema del ser humano. Y ellos ahora, en esa situación, al rebelarse, han quedado una situación que el profeta lo describe de una manera bastante vívida, bastante fuerte, yo diría, bastante incisiva. Porque lo que pone, Isaías tiene un lenguaje muy especial, es realmente un poeta. Dice, el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende, no tiene conocimiento. Es decir, al rebelarse ellos se han quedado como animales. O sea, qué puedo hacer yo por ellos? Se pregunta en una parte del libro el autor, obviamente usando la palabra del Señor. Ah, Eso es lo que finalmente logra, ese es el grande logro del ser humano al alejarse de Dios, al apartarse del camino. Queda en una situación que parece que va bien, pero en realidad es un camino que lleva hacia la muerte. Parece que en realidad prospera, pero la prosperidad es una prosperidad vacía. Parece que en realidad tiene mucho, pero en realidad en el fondo no tiene nada. Parece que dice la verdad, pero no es otra cosa que un autoengaño.
que hace que la gente se genere una y otra vez. Y entonces, frente a esto, el profeta esboza su libro, yo creo que en 3 grandes partes. En la primera gran parte es la condición del pueblo. La condición del pueblo, la condición de Israel, cuál era la situación de Israel en su tiempo, ¿no? Entonces, ahí la crítica situación en realidad no solamente está hablando quizás del asunto espiritual, hay un asunto político, hay un asunto social, pero quizás el gran punto de partida para toda esa situación es la condición espiritual. Y la segunda parte es la parte de las promesas de Dios, lo que Dios puede hacer por ellos a pesar de su condición, a pesar de su situación. Y la tercera parte es la parte de la restauración. O sea, el panorama parece tétrico, parece complejo, parece que no hay retorno, pero Dios les dice, no, hay algo para ustedes especial. Y entonces nosotros podemos ver, es por eso que algunos han dividido el libro en unas 3 grandes secciones y bueno, moviéndose un poco al lado crítico quizás, ¿no? De 3 diferentes autorías, pero mi propuesta es en realidad que el libro es un todo, en realidad. Y uno de los aspectos es que en el capítulo 1, uno puede ver esas 3 secciones que están desarrolladas luego a lo largo del libro. Y entonces, como digo, condición del pueblo, las promesas de Dios y la restauración de ese pueblo, ¿no? Entonces, en los minutos siguientes vamos a mirar un poquito de esas 3 partes, 3 grandes secciones y después vamos a responder algunas inquietudes. Bueno, ¿cómo es que define cuál es la condición del pueblo? Entonces, tenemos que ir allí a los versículos a los primeros versículos, cuando nosotros vamos primero a darle una mirada al capítulo 1 y luego ver cómo esos 3 aspectos se presentan allí y luego ver algunos ejemplos a lo largo del libro, ¿sí? Entonces, el capítulo 1 presenta, por ejemplo, a partir del versículo 4, la condición del pueblo, ¿no? Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Iniquidad yo creo que todas las expresiones relacionadas a pecado aquí se emplean. Hay peshá, que es básicamente rebeldía, hay abón, que es iniquidad, hay hatá, que es pecado, es cerrar al objetivo. Todas esas expresiones están aquí. Así como está, digamos, muy de relieve, muy notablemente declarado el hecho de que Dios habla, es el mensaje del Señor. Ese elemento también está allí. Pero volviendo otra vez a la descripción del pueblo. Entonces, la segunda parte del versículo 4 dicen, han abandonado al Señor. Y no solamente han abandonado al Señor, no es que, simplemente, me voy. La última parte del versículo 4 dice, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de él. En esencia, mis amigos, aquí tenemos una definición bastante elemental, bastante básica de lo que es el pecado. Y quizás nosotros a veces condenamos a grandes fechorías que la gente hace, pero en realidad el pecado desde la perspectiva de Isaías es abandonar al Señor. Es un acto de rebeldía. Yo puedo tener la información que el sábado, no en esta circunstancia de pandemia donde no podemos ir a la iglesia, pero que el sábado es el día del Señor, pero yo no quiero, pues. Es el día del Señor, tienes que estar en la casa del Señor, pero no quiero. Es un acto de pechá, es un acto de rebeldía en realidad. No estoy matando a nadie, no estoy levantando un falso testimonio, pero eso describe una condición del ser humano. Y esa era la condición del pueblo de Israel en ese tiempo. Y lo hace siempre. Isaías está recurriendo a un lenguaje bastante fino, bastante poético para decir las cosas. Y él lo describe así. ¿Continuaréis en rebelión? Pero si toda tu cabeza, dice, toda vuestra cabeza está enferma, todo corazón desfallecido, desde la planta del pie a la cabeza, no hay en él nada sano. Todos son heridas y
bueno, es increíble lo que está pasando. Y si nosotros nos vamos un poquito adelante, el versículo 21, por ejemplo, sigue describiendo, dice, ¿cómo se ha convertido? Fíjate, aquí es duro este lenguaje, pero es así. Esta versión dice así, ¿cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel? La ciudad fiel, la ciudad confiable, la ciudad de fe, la que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora asesinos. 23, tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones, cada uno ama el soborno. No seguimos porque en realidad no nos va a alcanzar el tiempo para describir, pero era la condición. Era una, ¿qué te digo? Lo pondríamos en un lenguaje, digamos, simbólico. Era una situación espiritualmente podrida, la que vivía Israel en su tiempo, ¿no? Entonces, a veces uno entiende, oh, Dios mío, pero ¿por qué pasó esto con el pueblo de Dios? Cautiverio, los asirios primero, después los de Babilonia vienen y hacen estragos. Es simplemente que ellos se alejan de Dios y es como que cuando el pueblo estaba en el desierto, ¿no? No es que el Señor mandó serpientes, las serpientes estaban ahí, la protección de Dios fue tan especial que ellos no fueron afectados por esos animales salvajes. Pero cuando ellos dijeron, no, no queremos a Dios aquí, ellos quedaron expuestos ante la situación, ante el peligro. Una situación que es común a veces, ¿no? Y decimos, sí, Dios mío, ¿no? ¿Y por qué a mí? Pero esa situación en la que a veces nos encontramos, nos enfrentamos en la vida es el resultado de decisiones previas. Y a veces una de esas decisiones es, pues, a veces consciente, a veces inconscientemente, habernos alejado de Dios. Esa es un poco la condición. La condición espiritual es caótica, podríamos llamarla así, ¿no? Ellos están alejados, están rebeldes. Ese es un lado que describe la situación pecaminosa, porque hay otro que es más peligroso. Y ese es el que está descrito en el versículo, a partir del versículo 11. Porque ahí se dirige principalmente, y es interesante porque a los gobernantes los llama, oí de palabra del Señor, gobernantes de Sodoma, dice, ¿no? Escuchar la instrucción, es decir, para que uses el lenguaje, el asunto era complicado. Pero a partir del versículo 11 dice, mira, ¿qué es para mí la abundancia de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de ganado, de la sangre de novillos, de corderos, de machos cabríos, y no me traigáis más vana ofrenda, incienso, abominación, luna nueva, días de reposo, asambleas. No tolero la iniquidad y la asamblea solemne, dice, ¿no? Vuestras fiestas las aborrece mi alma, se han vuelto una carga, estoy cansado de soportarlas. ¿Qué tenemos aquí? Y dije al comienzo que es tan peligroso o quizás más de la anterior descripción. Simplemente, por un lado, hay gente que se ha alejado, se ha rebelado completamente ante Dios, pero por otro lado hay gente que guarda simplemente un formalismo religioso. Y cuando Dios ve a sus hijos acercarse con facetas, no acercarnos en realidad con el corazón, con la mente, conscientes de que nos estamos acercando a Dios, es simplemente un asunto de cumplir, un asunto, bueno, esto tengo que hacer, pues no me queda otra. No, Dios dice, no, eso no va conmigo. Esa no es la religión que yo establecí para mis hijos. Y obviamente es el contraste que nosotros encontramos, por ejemplo, en Salmos, cuando describe al bienaventurado, es alguien que se deleita en la ley del Señor, en la instrucción del Señor, en los caminos del Señor, ¿no? Y es así, pero cuando nos acercamos simplemente de boca, como dice Isaías 23, y no recuerdo el versículo, pero nuestro corazón está lejos del Señor. En realidad,
es esto lo que nosotros encontramos que es condenado por el Señor. Entonces aquí encontramos de la condición espiritual dos aspectos que necesitamos distinguir. Uno es el lado caótico, espiritual, quizás hasta moral, alejado de Dios, rebelde contra Dios abiertamente, pero por otro lado, ¿por qué? Porque ellos no tienen ni siquiera estimación por la vida de su prójimo. El versículo 15, la última parte, dice, vuestras manos están llenas de sangre. Y era el asunto que para apropiarse del terreno y de la propiedad quizás de otro, pues el homicidio era parte del común en la vida en aquel tiempo. Pero por otro lado está ese cargado formalismo, es esa situación de un acercarse a Dios fingido de una manera que no representa una relación de pacto. Esa es la primera parte que está descrita en el libro, en el capítulo 1. Y entonces el capítulo 2 presenta la otra parte, que son las promesas también. Perdón, el capítulo 1, que son la parte de las promesas. Y que nosotros lo encontramos más claramente a partir del versículo 18, quizás los versículos anteriores, pero yo voy a leer básicamente comenzando con el versículo 18. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Miren aquí este aspecto aquí, dice. Okay, aquí emplea la expresión jalad, venid ahora, es camina ahora, ¿no? Y razonemos. Fíjate, ¿no? Dice, no les dice vengan ahora y reconoce tu condición. Y es terrible, te voy a decir. Pero lo que Dios invita es a conversar, a dialogar, a ver tu caso. Vamos como a exponer tu situación. Es decir, vamos como a traerlo a una situación media judicial en ese contexto, ¿no? A ver, quizás tú tengas razón, quizás sea lógico tu punto de vista, tu actitud. Vamos a conversar. Fíjate la actitud que Dios tiene, ¿no? Para con sus hijos, para con nosotros. Yo creo que de algún modo como dirigentes necesitamos tener siempre una actitud, una aproximación amable frente a nuestros hermanos que hierran, ¿no? Porque esa es la actitud del Señor. Y entonces Dios aquí les pone otra vez usándose lenguaje simbólico bastante rico, profundo, denso, diría yo. Dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Es decir, en otras palabras, no hay tiempo para entrar en detalles, pero habrá una transformación. Si es negro, se convertirá en blanco. Si es rojo, el tinte, ¿no es cierto?, de la tela, el carmesí, que es imposible, aunque lo laves no sale, pero quedará blanco en realidad allí. Yo no sé el tipo de blancura que tú conoces. Me encontraba en África y en una reunión de traductores de las versiones de la Biblia, y una de las personas que trabajaba en la sociedad bíblica de Zambia decía, nosotros no podemos poner aquí nieve porque la gente no entendería el texto en el contexto de mi país, de Zambia, en África en particular, porque no hay nieve allá, ¿no? Pero lo que sí tenemos en abundancia es coco. Así que lo que hemos puesto, lo que estamos sugiriendo para este texto dice, no serán blancos como la nieve, sino serán blancos como la comida del coco, ¿eh? O sea, no sé qué tipo de blancura tú conoces, pero esa es la situación a la que Dios quiere llevarte, a la que Dios quiere llevarme. Cuando yo vengo y yo hablo con el Señor, yo expongo mi caso, yo me doy cuenta de mi situación, me abrazo de las promesas del Señor. Es decir, no hay caso perdido en la perspectiva que nosotros tenemos aquí, ¿no? En la Biblia. Pero sigue diciendo, hay un aspecto aquí que a veces, si nosotros nos quedaríamos en el versículo 18, oh, wow, entonces algunos pueden argumentar, no hay problema, yo sigo mi vida, al final a Dios me va a perdonar en el tiempo que Él
que se llegue, pero fíjate el versículo 19 y 20, si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra, pero si rehusáis y os mantenéis rebeldes, por la espada seréis devorados. Y cierra esta sección cuando dice la boca del Señor ha hablado, ¿no? Es decir, ahí está la promesa ahí, pero a la promesa nosotros tenemos que abrazarnos de ella. Nosotros tenemos que recibirla, nosotros tenemos que tomarla en realidad, que aceptarla y estar dispuestos a que Dios haga aquello que Él ha prometido, ¿no? O sea, cómo Dios puede hacer por mí aquello que en realidad yo rechazo, en realidad es complejo. Y entonces nos vamos ahora en el capítulo 20, en el capítulo 1, mirando la otra parte, la parte de la restauración. Entonces vamos al versículo 26. Mira, cuando ocurre esa experiencia de que el pueblo viene, se humilla delante del Señor, entonces dice el versículo 26, dice, entonces dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como al comienzo. Es decir, ya no son ya los jueces así, no son los reyes, los gobernantes como Sodoma y Gomorra. No, no, no. Dice, restauraré tus jueces como al principio, como era el ideal de Dios, y tus consejeros como al comienzo, después de lo cual serás llamada, ¿ahora qué? Ciudad de justicia, ciudad fiel. ¿Te acuerdas que leímos en el versículo 21, dice que la tierra se volvió como ramera, la ciudad se volvió como ramera, llena de la que estaba llena de injusticia, donde moraba rectitud? Ahora está trayendo el tema de la restauración, y lo que va a hacer la restauración es traer ese ideal que Dios siempre quiso para la ciudad. Es decir, esa experiencia de pacto en el que Dios quiso para Israel. Y sigue diciendo el texto, Sión, ¿qué pasa? Qué linda expresión. Dice, Sión será redimida con juicio y sus arrepentidos con justicia. Ay, ese es el Dios que Isaías nos presenta. Y esa es la sección en la cual el libro se mueve. Comenzando en el capítulo 1, ¿no? El capítulo 1 es una visión general en realidad de lo que va a ocurrir a lo largo del libro. Entonces, hemos notado en este primer capítulo esas tres secciones que el libro tiene, ¿no? La condición del pueblo, las promesas divinas y la restauración finalmente. Ahora, ¿cómo eso, por ejemplo, se cala en el libro? El tiempo es en realidad no siempre quizás nuestro mejor aliado, pero déjenme en esta primera parte que yo la considero del capítulo 1 al capítulo 39, esa condición del pueblo, la sección de las promesas, la pongo desde el capítulo 40 hasta el capítulo 59, quizás algunos lo ponen hasta el 55, pero en realidad hay elementos de promesa aún presentes en los capítulos 58, 56. Entonces, mejor la pongo hasta el 59, la sección de las promesas, y la sección de restauración, pues del capítulo 60 en adelante, hasta el final del libro, en el capítulo 66. Entonces, en esta sección, por ejemplo, del capítulo de la condición del pueblo, simplemente tomo un capítulo aquí y lo que voy a hacer para nuestra audiencia es leer, traer tu mente, traer tu atención para mirar algunos aspectos de lo que era Israel, de lo que describe Israel, ¿no? Y entonces este capítulo está en el contexto de que ellos se sienten seguros confiando en Egipto antes de confiar en el Señor. Porque Egipto demostró en algún momento de la historia ser una potencia mundial, pero fíjese lo que dice el versículo 30. Hay de los hijos rebeldes. Es el mismo lenguaje que aparece en el versículo 1, ¿no? Crié hijos y ellos se rebelaron. O sea, no hay duda, estamos hablando del mismo objetivo, hacia el mismo punto, describiendo la misma nación, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos. ¡Wow! Esto es tremendo. Que hacen alianza, pero no según mi espíritu. Para añadir pecado sobre pecado. ¡Wow! Y los que descienden a Egipto
sin consultarme, para refugiarse al amparo de Faraón. Esa es la tragedia del ser humano. Nosotros, como diría Jeremías en otro tiempo, cavamos, pero cavamos en cisternas huecas, ¿no? Todos, dice, y sigue diciendo ahí, y Dios insta ahí al profeta, dice, ve, escríbelo en una tablilla delante de ellos, grábala como en un rollo para que sirva en el día postrero, porque este es un pueblo rebelde. Y mira, aquí combina los dos aspectos. Es un pueblo rebelde y añade, no sé cómo dirán en otras versiones, esta versión dice hijos falsos. La segunda descripción que describe también el capítulo 1, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Ese es el punto. Quizás si tú me preguntas qué es lo que llevó a esta situación, aquí está el punto. No quieren escuchar la instrucción del Señor. Y que dicen a los videntes, a los profetas, no veáis visiones, y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto, decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Aquí tenemos el famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? No hay que decirle a la iglesia que bueno, que se arrepienta, y ese es un lenguaje muy peligroso, hiere la sensibilidad humana. Y bueno, aquí está, es la palabra del Señor, apartaos, desviaos de las sendas, dicen ellos, no oigamos más acerca del Santo de Israel. Y ellos se hacen ilusiones todavía, ¿no? Y dice, y dijiste, no, porque huiremos a caballo, por tanto huiréis, y sobre corceles veloces cabalgaremos, pero más veloces serán los que os persiguen. Dice, pero tengo que reconocer que aún en esta sección que describe la condición del pueblo, y en las otras secciones también que describen las otras partes, hay esa mezcla de descripción del pueblo con una invitación siempre, aunque sea corta, breve, pero una invitación a volver al Señor, a mirar en Dios como la esperanza, ¿no? El versículo 18 dice, por tanto, el Señor espera para tener piedad de vosotros. Por eso se levantará para tener compasión de ellos. Es decir, aquí está descrito de una manera clara. Otra vez, es como que si nos repitiera el capítulo 1, ¿no? Alguna descripción del capítulo 1, ¿no? Y tú puedes ir por los capítulos, a lo largo de los capítulos del libro, y vamos a encontrar desde el capítulo 2, del capítulo 3, el capítulo 22, todos aquellos. También hay una sección que es dedicada a otras naciones. Ellas también recibirán su merecido, pero básicamente el foco es Israel aquí, ¿no? Entonces, este capítulo como que engloba, esta sección engloba, sigue describiendo la primera parte, que es la condición del pueblo. Pero a partir del capítulo 40 hay una especie de diferentes, no solamente en estilo, yo pienso que el estilo sigue siendo el mismo, sino en el foco del mensaje. Y digo en el foco del mensaje porque dice el capítulo 40, el versículo, la segunda parte del capítulo 20, del capítulo 2, dice, su iniquidad ha sido quitada y ha recibido de la mano del Señor el doble por todos los pecados. Es decir, aquí abre el paso a lo que Dios puede hacer para restaurar esta nación. Y cuando habla de lo que el Señor puede hacer. Y esta sección comienza con el famoso consolaos, consolaos, repetido 2 veces, porque el Señor va a quitar tu iniquidad. Y ese lenguaje es el lenguaje de Isaías 1:18, cuando dice, si vuestros pecados fueran como, llegarán a ser ta. Entonces, aquí, ¿no? El Señor quitará tu iniquidad, ¿no? Pero hay algunos otros capítulos aquí, por ejemplo, el 43. Qué precioso capítulo. Me gusta mucho, a toda la familia disfrutamos cuando leemos este capítulo. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador.
No hay duda, aquí está describiendo la situación compleja que pasarán los hijos de Israel cuando van hacia el exilio. Al pasar por esos ríos, por ejemplo, el Éufrates, el Tigris, y el fuego, en realidad la experiencia que pasaron, por ejemplo, que describe Daniel, yo creo que es vívida aquí, la descripción antes del tiempo, ¿no? En el capítulo 44 es un capítulo realmente bastante especial, dice. A mucho el Señor hace referencia a lo que Él creó, lo que Él ha hecho. Y hay un motivo ahí especial que no tenemos tiempo, quizás en la sección de preguntas lo podamos ver, pero hay una razón por la cual Él alude mucho a que Él es el creador, ¿no? Él dice allí, así dice el Señor, el versículo 6, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos, yo soy primero, yo soy el último y fuera de mí no hay Dios. Así que fuera de mí no hay otro, ¿no? Quien te pueda salvar. Y nos recuerda allí el versículo, el 21, por ejemplo, el capítulo 20, del capítulo 44. Recuerda estas cosas, dice Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. Yo te he formado, siervo mío eres, Israel. No me olvidaré de ti. He disipado como una densa nube tus transgresiones y como espesa niebla tus pecados. Y vuélvete a mí, porque yo te he redimido. La última parte, el 23, porque el Señor ha redimido a Jacob y ha mostrado su gloria en Israel. 24, así dice el Señor tu Redentor, el que te formó, yo, el Señor, el Creador de todo, que extiendo los cielos y afirmo la tierra, etcétera, etcétera. Yo haré por ti lo que nadie más puede hacer por ti, ¿no? Y yo creo que esa es la imagen cuando incluye la idea del Creador. Es decir, Dios es Dios porque Él es el Creador. Y cuán complejo es crear los cielos y la tierra, cuán complejo es crear un animalito, una flor matizada de preciosísimos colores. Imposible para el ser humano. Pero eso que es imposible para el ser humano, eso que Dios puede hacer como creador omnisciente y soberano, también lo puede hacer en el corazón, en la mente y en la vida del individuo. El punto está allí, ¿no? Y si nosotros nos movemos un poquito más, por ejemplo, al capítulo 50, otra vez encontramos más promesas allí, ¿no? Aquí vuestras iniquidades, por vuestras iniquidades fuisteis vendidos, por vuestras transgresiones se ha llegado a esa situación. Pero el versículo 2 pregunta, quizás una pregunta retórica, y dice, ¿acaso es tan corta mi mano que no puede rescatarte? ¿O no tengo poder para librar? Qué fabuloso, ¿no? Entonces, y describe los otros aspectos allí de lo que Dios puede hacer, de la ayuda de Dios, de la mano extendida del Señor para con el pueblo de Israel. Entonces, si tú miras del 40 al 59, vas a encontrar, inclusive les aconseja, le dice, mira, este es el ayuno que yo escogí, no lo hagas por formalismo, dice, si lo vas a hacer así, mejor no. Pero no es que partas tu pan con el hambriento, no es que invites a alguien a tu casa, no es, o sea, todos esos aspectos que con cariño, que con amor Dios transmite, por ejemplo, la restauración del sábado, es un elemento que tú tienes que tener en cuenta cuando tú en realidad tengas la perspectiva adecuada de lo que significa vivir en el camino del Señor o en la relación de pacto. Y entonces nos movemos al capítulo 60, que es la tercera parte del libro, que es la parte de la restauración. Y el capítulo 60 es un capítulo realmente hermosísimo porque comienza así, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. El motivo de luz, el luminiscente, es recalcado aquí de una manera magistral. Es equiparado a la gloria del Señor, que no es otra cosa que de la manifestación, la trascendencia, la gloria revelada, no es otra cosa que pues la intervención de Dios en favor de su pueblo. En este particular contexto lo podemos entender de esa manera. Y dice la segunda
parte aparecerá sobre ti la gloria, y acudirán las naciones, los reyes, al ver tu resplandor, vendrán y todo será espectacular, en otras palabras, ¿no? Pues la gloria del mundo no se equiparará para nada a lo que va a pasar con tu experiencia, hablando a Jerusalén en la restauración del pueblo. Ahora, por ejemplo, el versículo, capítulo 62, los versículos 3, dice, serás también corona de hermosura en la mano del Señor. Qué precioso texto, ¿no? Lo que puede llegar a ser la ciudad que se ha convertido en ramera. Mira, mira, querido hermano, hermana, que tenemos aquí. Esa ciudad que en el capítulo 1 es descrita de ese modo. Ahora, en la última parte del libro, en la sección de restauración, dice, serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Te llamarán deleite, mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor. Podemos seguir describiendo realmente lo que el Señor piensa hacer, ¿no? El versículo 11 de ese mismo capítulo. Y aquí el Señor ha proclamado desde los confines de la tierra, decida la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí tu galardón está con él y delante de él su recompensa. Y los llamarán pueblo santo, redimido del Señor, y a ti te llamarán buscada ciudad no abandonada. Y eso es lo que Dios quiso hacer con Israel, e hizo con Israel, y cumplió su promesa, ¿no? Si nosotros miramos el capítulo 65, por ejemplo, encontramos esa descripción, y aunque muchos, por ejemplo, usamos el texto de Isaías 65, 17 para una referencia a los nuevos cielos, la nueva tierra después de la segunda venida, pero no olvidemos leer el texto en su contexto más inmediato. Y aquí no es otra referencia cuando dice, y aquí yo creo, y aquí es un verbo, no es ni futuro ni pasado, es un verbo en participio, es una situación que Dios está generando para su pueblo en una situación como un continuo. He aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las primeras ni vendrán a la memoria, gozaos y regocijaos para siempre. Es decir, yo me imagino al pueblo de Israel en el cautiverio y leyendo estas promesas, ¿no? ¿Será que un día podremos salir de esta situación? Y Dios les dice, mira, no hay imposibles para mí. Tú estás mirando aquí los cielos atmosféricos de Babilonia, básicamente. No tienes otros, pero yo voy a crear para ti otra vez esos cielos nuevos, esa tierra nueva, allí en Jerusalén, para que tú puedas contemplar, deleitarte y ver cuán grande es las cosas que yo puedo hacer por ti. Y al final del libro, en realidad, lo digo muy brevemente, incluye no solamente a Israel. Nosotros tenemos que tener en cuenta que eso se extiende más allá de las fronteras de Israel. El versículo 18 del capítulo 66 dice, mas yo conozco sus obras y sus pensamientos, llegará el tiempo de juntar a todas las naciones, lenguas, y vendrán a mí y verán mi gloria. Básicamente ya Isaías habla mucho, por ejemplo, los eunucos que aparentemente no podían acercarse al templo en el 58, en el 56, dice que ellos tendrán entrada porque en realidad lo que el Señor quiere es el acercamiento verdadero al margen de la situación étnica que pueda pasar, ¿no? Eso es lo que Isaías tiene para nosotros. En concreto, es básicamente, nos hace ver la condición, nuestra condición, voy a ponerlo así, personalizándolo un poco, cuál es nuestra realidad. Y a veces nuestra realidad es nuestra rebeldía, nuestra lejanía de Dios.
Por otro lado, a veces nuestra realidad es nuestro cargado formalismo. A veces nuestras credenciales antes que nuestra devoción, nuestra convicción de fe. Esa es en la primera parte, y luego hay un mensaje de promesas de Dios. Mira, esta es tu condición, pero esto es lo que yo puedo hacer por ti. Y te lo dice alguien que lo puede hacer, alguien que es el creador del universo, de los cielos y la tierra. Y mira, esta es la restauración. Yo voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y en realidad, en parte se cumplió aquello en la experiencia del pueblo de Israel. Y en parte, en realidad, como creyentes en nuestra propia existencia. Pienso, por ejemplo, en lo que enfrentamos en estos días, y yo tengo fe de que a veces lo increíble, lo sorprendente puede venir, porque Dios es capaz de hacerlo. Y al final, pues la promesa de restauración completa, ¿no? Que no solamente se refiere para Israel de antaño, sino para el pueblo de Dios al final de la historia. Agradecemos al pastor Correa por su tiempo y por la maravillosa presentación, que ha podido resumir en tan poco tiempo prácticamente todo el mensaje que nos presenta el libro de Isaías. Para los amigos, hermanos, hermanas que se están uniendo o se han unido hace poco, quiero simplemente recordarles que estamos estudiando un repaso general de lo que vamos a estudiar en la lección de escuela sabática. Tenemos como autor principal al doctor Roy Gain, y tenemos al doctor Teófilo Correa como autor del material auxiliar para maestros, y eso es prácticamente lo que hemos esbozado aquí a grandes rasgos. Pastor, gracias una vez más. Tenemos un par de preguntas. Lamentablemente, como también decía el pastor Correa, el tiempo a veces nos juega en contra. No va a haber tiempo para responder todas las preguntas que hemos recibido. Hemos escogido un par, y la primera pregunta, pastor, que varios han estado preguntando, es la siguiente. La crisis de identidad que enfrentaba el pueblo de Israel, que es una crisis dura, es una crisis, como usted describe, ¿no? Que pueden de repente distribuirse en dos grupos, un grupo que se alejó completamente del Señor, y un grupo que prácticamente estuviera viviendo en hipocresía. Esa percepción que nosotros tenemos del pueblo de Israel, también podríamos notarla en el pueblo del tiempo del fin, o más específicamente en la iglesia o en los miembros de la iglesia adventista. Bueno, como creyentes adventistas, en realidad nosotros tenemos que reconocer que esta palabra es la palabra de Dios, viva y eficaz, y en esta hay vida. Y este mensaje no es solamente, o no fue solamente para el tiempo de Isaías, es para mí, es para quienes nos escuchan, al margen de nuestra posición, al margen de nuestro, llamémoslo así, rango, como quieramos pensarlo. Esto me habla a mí y tengo que tomarlo de esa manera. Y es interesante, ¿no? Hay un problema en realidad, y lo digo esto con cariño, ¿no? Yo soy, digamos, un pastor, y a veces como pastor he sentido este mensaje hablándome, y digo, porque, a ver, lo voy a poner de otro modo. En realidad, muchas de las cosas que pasaron en el pueblo de Israel, en realidad, pasaron porque aquellos que estaban en algún momento en una posición de liderazgo, ya sea como rey, ya sea como, tristemente, como profeta, o a veces inclusive como sacerdote, perdieron la perspectiva de lo que Dios quería para su pueblo. Y entonces empezaron a alejarse ellos. Y ahí viene el dilema.
que el pueblo lo siguió en esa situación, ¿no? Entonces, la descripción, cuando nosotros leemos en los libros históricos, dice, y el rey fulano se alejó del Señor e hizo lo mal ante los ojos del Señor. Cuando tú vas a ver la descripción del pueblo, es casi paralela o sinónimo a lo que es la experiencia de que está dirigiendo, ¿no? Y es por eso que es mi apelación para mis amigos líderes, a mis amigos líderes de una iglesia local o en el nivel que tú te puedas empeñar, es al abrir la palabra de Dios, el primer intento, nuestra primera intención debe ser no es qué mensaje puedo predicar este sábado, sino qué es lo que Dios me está diciendo para mí ahora con esto. ¿Está esto describiendo mi iglesia? ¿Esto está describiendo mi pueblo? Puede ser, digamos, esta una descripción, una referencia a una situación que no está correcta y que necesita una intervención. Sí, es desafiante. Necesitamos, la palabra de Dios es el único recurso, quizás, o el principal recurso, lo voy a poner de ese modo, es para una rehabilitación, un reavivamiento dentro del pueblo de Dios, es volvernos más a la palabra de Dios y buscar y leerla y bueno, si no tienes otros libros teológicos, no te preocupes, tu Biblia y léela y reléela y tú vas a darte cuenta, ¿no? Que es un asunto importante. Ahora, hay un detalle aquí que por el tiempo no hice mención, pero que Isaías como que golpea bastante. Digo, golpea, dice, porque él como que, por ejemplo, el capítulo 2, versículos 17 dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. 2:17. Hay un problema a veces en nuestros logros como líderes locales de la iglesia, ¿no? A veces nuestros triunfos en la perspectiva terrena nos llevan a sentirnos medio como autosuficientes. Y si hay algo que a Dios le preocupa en sumo, es eso, que el ser humano empiece a albergar orgullo, a albergar altivez, de tal modo que sienta que, bueno, es el indispensable, caramba, que las cosas no pueden hacerse bien si no es por su intervención, que las cosas están así porque, bueno, fue un maravilloso, un estupendo, habilidoso en muchas maneras. Pero si hay algo que Dios le preocupa es cuando el hombre se atribuye la gloria que solo a Dios le pertenece. Y entonces hay muchas cosas que podríamos hablar aquí que nosotros tenemos que cuidar como iglesia remanente, ¿no? Cuidarnos del orgullo espiritual, cuidarnos de las fachadas de falsedad. No creo que yo creo que somos conscientes, hacemos una distinción de lo que Dios quiere de sus hijos, de sus líderes. No me cabe duda, una iglesia comprometida en este tiempo, pero hay peligros y eso no lo vamos a negar. Hay peligros y que nosotros debemos ser conscientes y si hay una situación no adecuada, volvernos al Señor, buscar su consejo y pues seguramente que el encaminarse y hacer lo correcto es lo que el Señor espera bajo esa perspectiva. Gracias, Pastor, por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Isaías habla también de restauración, lo que implicaría de algún otro modo el pacto. ¿Por qué es tan importante el pacto para los profetas, o mejor dicho, para la Biblia entera, y sobre todo para Isaías?
Probablemente no lo recalca muchas veces, pero uno puede notar esas imágenes, este simbolismo cuando se habla de restauración, promesas, etcétera. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, el pacto es la piedra de toque en la relación de Dios con su pueblo, en realidad. Y ese es un elemento común, por ejemplo, entre Israel y la iglesia en este tiempo. Nosotros somos seguidores de Dios, hemos hecho un pacto con Él, ¿no? Lo que hace el pecado es quebrar, ¿no es cierto?, ese pacto, ¿no? Entonces, hay varios textos cuando dice, volveos a mí. Creo que ese es el lenguaje que tiene en mente cuando Dios dice, venid y conversemos y razonemos juntos, ¿no? O sea, ok, tú eres una parte, yo soy la otra parte. Hay algo que ha pasado aquí en esta alianza, ¿no? En esta, como decir, dos accionistas ahí, ¿no? Se han divorciado, se han alejado, la empresa no está marchando bien. Ok, vamos a conversar, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Ahí está. Es el lenguaje, ¿no? Más adecuado, quizás más comprensible. Y ese es justamente el propósito, es la restauración de la armonía, del pacto, de la relación de pacto. Ahora, cuando eso se da, cuando el ser humano viene o sale al encuentro, o se deja encontrar por el Señor, ¿qué pasa? Hay algo que es vital. Quizás, en primer lugar, hay una experiencia distinta en nuestra adoración a Dios. Nuestra experiencia de fe es distinta. Quizás las cosas inmediatamente no cambien, sigamos observando un panorama similar, pero mi actitud es diferente, mi paz en mi interior es distinta. Yo puedo ver, digamos, la situación en medio de esa gran tormenta, pero esperar con fe. ¿En qué? En lo que Dios ha prometido. Aquí viene el punto resaltante y vívido del pacto. Es decir, cuando yo entro en pacto con Él, yo puedo esperar situaciones que quizás me angustien en algún momento de la vida. Pero lo que más yo necesito recordar es lo que Dios puede hacer en una relación de pacto conmigo. Es decir, Él es fiel, no es hombre. Él, como nosotros, que a veces decimos una cosa, al día siguiente cambiamos de perspectiva, pero no, en el caso de Dios, mira, y Dios rememora, mira, yo creé los cielos y la tierra, yo extendí los cielos, dice, como cortinas. Ahora yo voy a crear para ti, yo voy a recrear otra vez esos cielos nuevos, esa tierra nueva para ti. Es maravilloso. En realidad, ese elemento, y gracias por la pregunta, porque al final de cuentas, quizás ese es el punto que nosotros tenemos que enfatizar en nuestra relación con Dios. No es lo que Dios cambie a mi alrededor, no es que, digamos, la situación pueda ser drástica de mañana para hoy o de hoy para mañana, sino que mi relación de pacto sea afirmada en cada momento, en cada situación. Dios fue capaz de cumplir, porque Dios le dice, bueno, trasladándonos un poquito a Jeremías, que fue un profeta posterior, dice, mira, se cumplirán 70 años y yo voy a visitarte. Y de seguro tú vas a retornar. O sea, tú tienes que creer en esto. Dicho y hecho, pasó ese tiempo y la restauración vino después de los medo-persas llegaron al poder y se dio. Es decir, lo imposible. Yo me imagino los israelíes en Babilonia, es decir, imposible escapar de esta ciudad, imposible con esta situación. Pero llegó el momento de Dios, el momento de la intervención del Señor, el día del Señor. Y cuando llega el momento de Dios, no hay nada que pueda evitar que Dios restaure, que Dios redima, que Dios ponga las cosas como Él siempre quiso que fueran. Gracias una vez más. Dos últimas preguntas probablemente, a no ser que por ahí nos llegue una más, Pastor. ¿Cuál cree usted
que es la contribución que haría Isaías para la teología adventista específicamente hablando. Porque podremos hablar, por ejemplo, de Daniel, Apocalipsis, que son libros que probablemente muchos estudiamos una y otra vez, y mi impresión me deja ver que de repente Isaías no es uno de esos libros que nos apasione, como yo puedo notar en usted que le apasiona este libro, y no solamente porque haya escrito una tesis doctoral ahí, sino también por la forma en cómo se expresa, cómo tiene los versículos y el cariño que usted muestra por este libro. Entonces, ¿cuál sería el aporte de Isaías para la teología bíblica adventista en general y para nosotros como cristianos, ¿no? Individuales? Bueno, eh, quizás a responder los breves minutos no van a dar el suficiente como para responder con propiedad a la interesante pregunta. Tenemos que ponernos quizás en la perspectiva, ¿qué es la iglesia adventista del séptimo día? El pueblo al que tú y yo pertenecemos. Es el pueblo remanente del Señor en este último tiempo, que proclama el mensaje del Señor, el Evangelio eterno. Cuando hablamos del Evangelio eterno, no es el Evangelio de este tiempo, no es el Evangelio adaptado culturalmente, es el Evangelio eterno, es el Evangelio que comienza con Génesis y va hasta Apocalipsis. Y parte de ese Evangelio incluye un aspecto muy importante, dice, temed y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Hay allí un punto de engranaje, un punto de partida, y como iglesia tenemos eso como plataforma de nuestra declaración de misión en realidad, ¿no? La proclamación del mensaje de los tres ángeles. Ya en el hecho de que Isaías describiera un mensaje como el que hemos compartido en esta hora, ya lo hace relevante. Yo no quiero hablar de, digamos, otros libros no hacen como Isaías hace, pero es que aquí encontramos nosotros una riqueza que a veces es difícil encontrarla en otro texto de la Biblia, ¿no? Yo amo mucho el libro de Daniel. Mi intención es moverme un poquito más, a explorar más algunos temas allí últimamente. Lo hace relevante porque hay algunas fechas. Entonces, como adventistas a veces nos gusta, ¿no es cierto?, aquello, tener claro, ok, oh, esto se va a cumplir acá y allá, ¿no? Pero Isaías nos da, quizás no una fecha, pero nos da un cuadro completo de cuál es cómo es que las cosas van a quedar al final de la historia. Y eso es interesante, que las cosas van a quedar como Dios las planeó. Las cosas se van a arreglar. Al final del tiempo, en realidad, no solamente Jerusalén tendrá su cielo nuevo y su tierra nueva, sino tú y yo tendremos nuestro cielo nuevo y nuestra nueva tierra. Pero hay un punto aquí que a veces yo veo un poco peligroso cuando nosotros sobredimensionamos la parte de las profecías con fechas, en que, nos espaciamos ahí, y realmente a mí también me encanta aquello acá, pero ¿por qué está eso allá? ¿Por qué tenemos eso? ¿Por qué esa fecha? ¿Por qué 1844? ¿Por qué los 1260 tardes y mañanas o las 70 semanas? ¿Por qué? ¿Es un asunto simplemente de responder a la curiosidad humana? No. Es un punto que quiere llevar, que quiere mover al pueblo a que el tiempo está cercano y que por tanto hay que volver al Señor con más intensidad. Es interesante cómo por ejemplo, Daniel, en el capítulo 8, cuando describe Daniel, por ejemplo, la situación del pueblo, aquí en el versículo 8, 25, 24, hablando de la destrucción del cuerno pequeño, dice,
Su poder será grande, prosperará y hará su voluntad, destruirá a los poderosos y al pueblo santo por su astucia, hará que el engaño prospere por su influencia. Dice él, él se engrandecerá en su corazón, destruirá a muchos, estoy leyendo Daniel, muchos que están confiados. Yo creo que el papel, el rol de la profecía es traernos a analizar, ok, esto va a ocurrir. ¿Cuál es mi condición ahora? Porque ¿qué vale que yo sepa, digamos, cuándo va a venir el Señor? El día y la hora. Y que mi condición es lejana, es rebelde, es abiertamente, o mi cristianismo es de fachada. O sea, no tiene sentido el número, no tiene sentido la fecha. O sea, lo que Isaías trata de mostrarme es, mira, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios va a hacer. Y también lo recalca Jeremías, y también lo recalca Daniel, y también lo recalca Apocalipsis. Pero para que llegues bien a esa situación, tú tienes que llegar en una situación de restauración con el Señor. Tú tienes que volver al Señor, tú tienes que estar en una relación de pacto con el Señor. Entonces, ese es un aspecto que es descollante en el Evangelio que nosotros tenemos que enfatizar como iglesia adventista en este tiempo. Necesitamos la profecía bíblica, pero necesitamos la profecía en el contexto del propósito de Dios por el cual Él la concedió, Él la reveló. Es no simplemente satisfacer una curiosidad respecto respecto del fin, sino mover a la gente a una renovación, a una reforma, de tal modo que nos lleve a vivir siempre listos para ese momento. Ese es un aspecto. El otro aspecto, por ejemplo, es el tema de la creación. Yo he visto, no hay libro en el Antiguo Testamento, aparte de Génesis, obviamente, que es quizás, y Salmos también, alguna parte, pero Isaías, no hay como Isaías para describir el tema de la creación. Es importante. Él comienza con la creación y termina con la creación. Crié hijos. Es decir, yo soy el originador. Y no solamente, y dice yo hice los cielos y la tierra, extendí todo, ¿no es cierto? Y mira el capítulo 40, todo un capítulo que se desplaya en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad el tema de Dios Todopoderoso estaba, digamos, para ellos, para el pueblo de Israel, un poco como en question mark, en signo de interrogación. Muchos estaban pensando o confiaban en dioses paganos. Dice, ¿qué pueden hacer ellos? Ellos no pueden hacer lo que yo hice. Y mira, y no solamente eso, sino que así como yo soy el creador de los cielos y la tierra, yo soy capaz de restaurarte completamente. Entonces, él toma ese motivo de la creación, lo lleva al punto de lo que él puede hacer, ¿no? Otro motivo importante, por ejemplo, es la obra del Mesías, que por el tiempo no nos ha dado la ocasión de explorar, ¿no? La dimensión que tiene de lo que somos es en realidad porque Él fue destinado desde el comienzo, desde antes que los cielos y la tierra fueron creadas, para ser nuestro restaurador, para hacer esa obra en favor del ser humano, ¿no? Entonces, son retratos que presentan a Dios en una dimensión que es realmente maravillosa, ¿no? Comenzando, por ejemplo, que Dios es el Señor. Isaías usa todas las terminologías que nosotros encontramos en la Biblia para referirse a Dios, Adonai, usa Yahweh, usa Elohim, usa Kadosh, el Santo de Israel, todas esas expresiones que describen quién es Dios. Y eso es lo fundamental para todo teólogo, para todo estudioso, ¿no? Nuestro propósito,
cuando estudiamos la Biblia es entender quién es Dios, ¿no? Y yo creo que como adventistas somos ampliamente bendecidos con estos tópicos. Gracias, Pastor. La última pregunta que se acaba de referir a ella a grosso modo, pero ahora se la quiero hacer. ¿Qué sería del libro de Isaías sin el capítulo 43, perdón, 53? Ujú. ¿Tendría la misma relevancia el libro de Isaías como lo tuviese si estuviese incluido o no? Oh, esa es la dimensión especial en realidad que nosotros tenemos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es como un manantial. Tú vas hoy en un manantial, allí en esas fuentes de agua, ¿no es cierto? Y te sacias tu sed y regresas al otro día y tienes más agua, ¿no? La Biblia es de ese tipo, ¿no? Para poner un poco la analogía. En realidad el capítulo 53, y no solo el 53, sino la última parte, el capítulo 52, presenta pues la obra del Mesías, ¿no? Y sí, si nosotros, y esa es la esencia, mis amigos, cuando estudiamos los libros proféticos, la esencia del estudio de los libros proféticos no son los elementos, no son los cuernos, no son las bestias, no son los poderes que vienen, sí, que son grandes. Por ejemplo, en el Daniel es Babilonia y todos los demás. En Isaías aquí son los asirios, en realidad, que intimidaron al rey Ezequías, qué sé yo. No, es la obra del Mesías. Es lo que él puede hacer, es lo que él fue capaz de hacer. Y aquí este capítulo lo presenta en otra dimensión, porque siempre miramos a Dios, su obra, en realidad como el todopoderoso, como el omnisciente, el que todo lo puede, pero aquí presenta ese otro lado, muy complementario a lo que es su obra. Aquí presenta al siervo sufriente, aquel que es capaz de dejarse humillar, de pasar por la horrenda situación del maltrato en realidad, por una razón básica, y que es la restauración definitiva del ser humano. Porque si no fuera por su obra, si no fuera por su intervención, nosotros seríamos perdidos eternamente, ¿no? Entonces, como él describe, esto es ciertamente especial. Él llevó, dice el versículo 4, nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y aquí viene el punto. Todo eso por una razón fundamental. Porque el ser humano tenga paz. ¿Y qué significa la paz? En una dimensión espiritual profunda. Es la relación de armonía con Dios. La gran enfermedad de este siglo es la ausencia de paz en el corazón. Y eso no se logra porque bueno, siga un ritmo de ejercicio, duermas. Sí, eso ayuda mucho, es fundamental, las horas completas y todo lo demás. Pero el punto fundamental de partida es que tenga una relación sostenida con el Señor de la vida, con el Dios, con el Salvador. No una relación fingida, es el resultado por todo eso, por nuestra paz. Y no solamente eso, quizás yo quiero llevarte a una descripción más, también además interesante, porque hace una conexión especial en el capítulo 61, refiriéndose a la obra también del ungido. Dice, el Espíritu del Señor, Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Dice el capítulo, me salto el versículo 3, 61:3, para conceder a los que lloran, que se les dé diadema, aceite de alegría en vez de luto,
y todo lo demás. Y cuando nosotros miramos este capítulo y vamos al ministerio de Jesús, un día allí en Nazaret, que conforme a su costumbre, capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 16 en adelante, él se levantó, tomó el rollo de Isaías, leyó esta porción y su sermón fue uno de los más magistrales. No solamente porque fue bien cortito, sino que apuntó al propósito por el cual tenemos la profecía bíblica. Cuando dijo, señores, hoy a sus oídos esto se ha cumplido en mí. Y en realidad ahí con eso disipa toda situación de que, bueno, este es una referencia quizás al Israel literal y todo lo demás. No, no, señores, aquí está hablando del Mesías y la obra que él hizo y que va desde el capítulo 53 y que se prolonga, digamos, a los otros capítulos, porque sin él, sin su intervención, nada tiene sentido, ni la profecía bíblica, ni la restauración del ser humano, ni la solución para la crisis de identidad, ni, digamos, los dilemas que el corazón humano carga, principalmente en este tiempo, como es la ausencia de paz. Solamente Él puede traer sanidad a la vida en todos los aspectos de la dimensión humana. Pastor Correa, queremos agradecerle de parte del equipo de la Iglesia Adventista de San Borja por haber estado, por haber acompañados este jueves, haber estado con nosotros. Agradecemos infinitamente su participación y esperamos pues que no sea la última vez, ¿no? Yo sé que como muchos colegas suelen estar muy ocupados, pero realmente estamos en deuda con usted porque justo hoy, jueves 31 ya, prácticamente a puertas de Año Nuevo, se tomó el tiempo de poder estar aquí con nosotros y hablarnos un poco de este magistral libro y el mensaje que presenta Isaías. Amigos, hemos llegado al final de esta presentación, solamente para recordarles que lo que hemos escuchado el día de hoy es parte de lo que estamos estudiando en la lección de escuela sabática, donde el autor principal es el doctor Roy Gay y el doctor Teófilo Correa es el autor del material auxiliar para maestros. Así que, Pastor, de repente, aprovechando que está aquí, quiere aprovechar para animar a los hermanos que nos están escuchando, que aquí tenemos gente sin preparación en teología, sin preparación formal en teología, pero también tenemos pastores, administradores, teólogos que nos están acompañando. De repente usted tiene algunas palabras para ellos antes de hacer la oración final para ya despedirnos. Bueno, en primer lugar, te agradezco por la invitación, y aprovecho para enviar un saludo a nuestros hermanos y hermanas allá en la buena tierra, en Perú. Por esta situación de pandemia es un poco difícil viajar en este tiempo, pero desde aquí, desde las Filipinas, les hacemos llegar un cariñoso saludo a todos y que este nuevo año pues sea mucho mejor, ¿no? Aun cuando nosotros no sabemos con exactitud lo que el futuro traerá, pero lo que sí, el futuro inmediato traerá, pero lo que sí sabemos es cómo va a Dios poner las cosas en orden, porque Dios está en el control. Y aun cuando a veces hay situaciones que nos traen un poco de pesar, pena, ver a veces a un ser querido que parte, es un cuadro dramático. Pero ahí está Dios diciéndonos que Él inclusive ha de levantar a sus hijos cuando Él venga. Bueno, los animo a que estudien el libro de Isaías, tomen su Biblia, consíganse varias versiones, diferentes versiones, comparen un texto con otro texto, subrayenla y realmente tienen la guía de estudio que magistralmente el doctor Gay ha plasmado allí en los aspectos fundamentales del libro. En realidad es un precioso material. Tienen también mi contribución un poquito para los maestros.
Pero busquen denodadamente el consejo de la palabra del Señor. Si hay alguien que está interesado en profundizar más su preparación académica, pues IAS es una estupenda opción. Filipinas es un país realmente maravilloso, muy amigable. Así que, bueno, ahora estamos ofreciendo clases online, pero probablemente pronto sea esto restaurado a las clases cara a cara. Y pues te invitamos. Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es proveer a nuestros estudiantes de herramientas, de metodologías, para que por sí mismos ellos puedan explorar el texto bíblico, analizar sus oraciones, la intención de las palabras, que es lo que nosotros tenemos ahora, ¿no? Gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. La estudiamos en el lenguaje hebreo, arameo o griego. Y bueno, hay otras opciones, obviamente, además del área bíblica, ¿no? Del área aplicada, del área sistemática también, ¿no? Así que ahí está nuestra página web. Ustedes pueden explorar ayas.edu. Bueno, sin más, nuevamente mi gratitud y un bendecido y próspero año 2021. Gracias, doctor Correa. Para mencionar, simplemente complementar lo que él dijo, me parece que IAS es una de las universidades que más latinos tiene, ¿verdad? Me parece que es mi impresión porque he visto, al menos en las páginas de Facebook, bastantes compañeros míos, compañeros incluso que he conocido de otros países en los que he podido visitar, que están en IAS estudiando, no solamente por la calidad también, sino que es, como usted dijo, una universidad bastante amigable y pues bastante accesible también. Así es. Doctor, gracias una vez, doctor Correa. Quisiera, por favor, dirigirnos en oración final ya para terminar. Correcto. Allá vamos. Querido Padre Celestial, Señor, te damos gracias por la oportunidad maravillosa de tener tu palabra. Aún, Señor, en este tiempo de complejidad, de crisis sanitaria, podemos, Señor, abrir tu palabra y encontrar palabras de vida para nosotros en este tiempo. Y no solamente, Señor, estas promesas se atañen a nuestro tiempo, Señor, en lo que tú puedes hacer y eres capaz de hacer por nosotros ahora, sino en lo que eres, Señor, capaz de hacer por tu pueblo, por tus hijos también en el tiempo final. Señor, gracias porque no solamente podemos conocerte mejor a través del libro de Isaías, sino que también podemos ver que tú tienes siempre un mensaje de esperanza para tus hijos en todo momento. Yo no sé, Señor, si alguno de tus hijos pasa por una situación compleja en la vida. Señor, fortalece la vida de cada uno. Habla, Señor, a su corazón y permite que tu Santo Espíritu siga obrando en sus corazones de tal modo que ellos te busquen más y más y puedan encontrar en ti, Señor, la paz y el consuelo necesario. Gracias, Señor, una vez más por escuchar esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por habernos acompañado. De aquí será hasta el día de mañana que tenemos nuevamente una reunión a la misma hora, esta vez con el doctor Roy Gain. Doctor Correa, y, mis mejores deseos para usted, para su familia, que Dios le dé mucha salud este nuevo año que estamos empezando y que cada logro nos recuerde que somos y seguiremos siendo dependientes de nuestro Padre y de Jesucristo. Un fuerte abrazo desde aquí y que el Señor lo bendiga. Hasta luego. Hasta luego.